Avanza la mañana, ya son las 7:14 minutos, estamos originando en vivo e indirecto en esta mañana de miércoles 17 de octubre de 2018. Saludo a esta hora de la mañana al Padre Miguel Barón. Padre Miguel, cuánto gusto que usted nos acompañe. Muy buenos días. Muy buenos días, Jesús Antonio. Muy buenos días a toda la audiencia que nos sigue por NTV. Como siempre, agradeciéndole ese mensaje de vida que nos entrega todos los días a las 6 de la mañana, Padre. Con mucho gusto, Jesús Antonio, y también a los mismos televidentes y quienes nos siguen, pues que lo reclaman. Eso me alegra muchísimo y me encanta que puedan también seguirnos a través de los diferentes medios por donde se transmite su canal NTV. Padre Miguel, ha fallecido Monseñor Ramón Darío Molina Jaramillo, quien fuera obispo de la diócesis de Neiva por más de 11 años. ¿Cómo recibieron la noticia del fallecimiento de Monseñor Molina? Ahí sí, como dice la gente, ¿no? Como un baldado de agua fría, porque pues realmente no esperábamos que un accidente en esas condiciones se lo llevara. Efectivamente, pues sí se sabía que estaba un poco delicado de salud, que en los últimos días había estado más enfermo, pero que no era una enfermedad que lo llevara pues a la muerte. Y sin embargo, pues ese accidente mientras tomaba el baño, pues claro, aceleró pues esa situación. Y eso nos cayó pues como digo, como un baldado de agua fría. Sí. Padre Miguel, ¿cuándo fue la última vez que usted habló con Monseñor Molina Jaramillo? ¿Qué recuerda de ese encuentro? Yo hablé con él el jueves pasado, hace ya casi 8 días, hablé con él. ¿Usted tenía permanente comunicación con Monseñor? Permanente comunicación, sí, él nos comunicábamos, yo lo llamaba o él me llamaba por teléfono y pues me comentó que estaba un poco delicado de salud. Y como siempre lo decía, ¿no? Oremos, y con mucho gusto, Monseñor, dijo, hermanos de médicos, y pues cuando el domingo en la noche recibo la noticia de su fallecimiento. ¿Él se estaba bañando cuando ocurrió el accidente? Según lo que dicen desde la casa donde él se encontraba, sí, eso fue en la mañana, sufrió ese accidente y fue trasladado de inmediato a la clínica, llevado a la UCI, intubado y luego pues el desenlace como nos lo han dicho. ¿Y cuándo fue la última vez que, luego de su retiro como obispo de Neiva, cuándo fue la última vez que Monseñor Molina Jaramillo estuvo aquí en la capital del Huila, Padre Miguel? Él estuvo en la Semana Santa antepasada, él estuvo en mi parroquia, presidió todos los actos de la Semana Santa, desde el Domingo de Ramos hasta el día de la Resurrección del Señor, presidiendo la Vigilia Pascual, y la gente súper contenta porque pues su palabra era una palabra muy profunda, muy clara y de mucho contenido, y la gente gozaba con su predicación. Y además un hombre supremamente dedicado al confesionario y con una humildad y transmitía esa misericordia de Dios en este sacramento que es tan especial, el de la confesión. Padre Miguel, ¿qué legado deja Monseñor Molina Jaramillo a juicio suyo? Son muchas las cosas que en su tiempo, mientras fue obispo aquí en la diócesis de Neiva, pues nos dejó a todos nosotros. Otros sacerdotes han expresado algunas cosas muy hermosas de Monseñor, pero especialmente ese trato humano que mantenía con las personas, un trato en el que uno se sentía realmente acogido, que uno hablaba cualquier tema que fuera con una pues, seguridad y tranquilidad de que estaba hablando con una persona que entendía las cosas, que
pues era capaz de comprender todo y de buscarle solución a las dificultades y buscar también el que uno se sintiera pues como en las manos del Padre Dios. Padre Miguel, ¿qué se sabe de cómo será el último adiós a Monseñor Molina Jaramillo? De acuerdo a lo que ha dicho el señor obispo, pues hoy se hará una celebración de la Eucaristía en Medellín, en la parroquia de Santa Gertrudis, luego será trasladado aquí a la ciudad de Neiva, esperemos que pueda llegar hacia las 9 de la noche como está previsto, aunque las dificultades de tráfico y todas las cosas pues van a retrasar un poco la llegada aquí a Neiva. Algunas personas dicen que hacia la medianoche estará arribando, esperemos que sea más temprano, porque se ha programado, de acuerdo a lo que dice el señor obispo, una celebración de la Eucaristía a las 11 de la noche y luego en el Templo Colonial. En el Templo Colonial. Y luego mañana, jueves, entonces a las 10 de la mañana en la catedral serán sus exequias y será sepultado ahí mismo en el presbiterio de la catedral. ¿Cómo son esas despedidas de religiosos, de personas como un obispo? Vienen sacerdotes de varias regiones del país. ¿Cómo son esas celebraciones, Padre Miguel? Sí, esperamos, como fue un hombre supremamente influyente en el ámbito episcopal y por lo tanto en el ámbito presbiteral y de las diversas comunidades, esperamos que lleguen muchos sacerdotes tanto de la anterior diócesis que él presidía, que era la diócesis de Montería, como del clero también de Bogotá, que lo recuerdan muchísimo, y de su comunidad. Él era franciscano, entonces también sus compañeros de seminario, sus compañeros en la Universidad San Buenaventura, pues seguramente se harán presentes aquí en la ciudad de Neiva. Lo mismo que el señor obispo de la diócesis de Garzón, Monseñor Duque, él forma parte también de la misma comunidad franciscana. Supongo que vendrá a la ciudad de Neiva a acompañarnos en la celebración de la Eucaristía. Y lo mismo los obispos de la provincia eclesiástica, es decir, el arzobispo de Ibagué, el obispo, por supuesto, de El Espinal, del Líbano Honda, el obispo de San Vicente, Puerto Leguízamo, ahora San Vicente solamente, vendrán a acompañar las honras fúnebres, porque fueron obispos que compartieron con él durante los años en que estuvo aquí de obispo de la diócesis de Neiva en la provincia eclesiástica. Tuvieron diversas reuniones y se entendieron supremamente bien, porque si en algo se destacaba Monseñor era también en la parte de acogida a los señores obispos especialmente. Entonces mantenía unas relaciones muy estrechas con sus hermanos obispos y con el presbiterio de toda la provincia. Padre Miguel, hoy el diario La Nación muestra en una fotografía el espacio de la catedral en donde van a descansar los restos mortales de Monseñor Ramón Darío Molina Jaramillo. Lo trae hoy el diario La Nación. ¿Podemos explicarle a los televidentes por qué los restos de Monseñor van a ser sepultados en la Catedral de Neiva y no son llevados a un cementerio? De hecho, todas las personas deben ser trasladadas a un lugar dedicado precisamente para eso, y que son los cementerios. Pero a excepción de los obispos, que pueden ser sepultados en su sede episcopal, y la sede episcopal es la catedral. Entonces el obispo puede ser sepultado allí, y solamente él. No es que inmediatamente eso se convierta pues en un cementerio y que el párroco también de la catedral, si llegara a morir, entonces sepultado ahí. No, solamente los obispos. Ningún otro fiel cristiano puede ser sepultado allí, y es precisamente para manifestar esa digamos como esa imagen de que el obispo se desposa con su diócesis.
Entonces, por eso generalmente no hay muchos traslados de obispos de diócesis a otra diócesis, porque la idea es que su diócesis sea como esa esposa a la cual él se dedica y permanece ahí. Por supuesto que las necesidades de otros lugares hacen que haya un traslado de obispos, pero se hace de manera muy escasa. Es más fácil que si falta un obispo en algún lugar, entonces hagan obispo a algún presbítero para que vaya a ocupar esa sede, en vez de trasladar de un lugar a otro. Hay obispos en los cuales fueron hechos obispos y permanecen en esa diócesis hasta que mueren. Por ejemplo, en Colombia, en la arquidiócesis de Popayán, Monseñor Samuel Silverio, pues fue hecho arzobispo para esa arquidiócesis y ahí duró toda la vida, hasta el día de su dimisión como obispo por edad, y entonces ahí permaneció. Y así en otros lugares. Es precisamente por eso. Él, al venir a la diócesis de Neiva, formó parte inmediatamente del clero de Neiva y como lugar de su sepultura, entonces es la catedral. Ahí fue sepultado también Monseñor Hernando Rojas Ramírez, que también fue obispo de Neiva por 17 años. Entonces quedan ahí hasta que pues de pronto se necesita el espacio para otro obispo, y esos restos que quedan van a un osario donde pueda reposar. Padre Miguel, entonces Monseñor Molina Jaramillo no es el primer obispo de Neiva que es sepultado al interior de la catedral de Neiva. No, señor, es el segundo obispo. El primero fue Monseñor Hernando Rojas Ramírez. ¿Usted se acuerda algo de Monseñor Hernando Rojas? Sí, fue el obispo precisamente que me ordenó hace 31 años. De manera que lo recuerdo muy bien. Fue un gran obispo para la diócesis de Neiva, un hombre supremamente organizado, supremamente trabajador, que fue el segundo obispo de la diócesis de Neiva después de Monseñor Rafael Sarmiento Peralta. Monseñor Rafael Sarmiento Peralta fue diríamos así, como el fundador de la diócesis. Fue el primer obispo de la diócesis de Neiva en el año 1972. Y lo sucedió Monseñor Hernando Rojas, que venía del Espinal y estuvo aquí por 17 años. Por eso Monseñor Rafael Sarmiento Peralta fue sepultado en Pamplona, porque él fue trasladado de esta diócesis de Neiva a Pamplona. Entonces perteneció a ese clero y él fue sepultado allí en la catedral de Pamplona. ¿Y cómo murió Monseñor Hernando Rojas? Monseñor Hernando Rojas murió después de una operación delicada que le hicieron a él, y él estaba en la clínica y allí falleció. Después de una operación, de una intervención quirúrgica, y pues lamentablemente murió en la sala de recuperación. Mientras estaba recuperando, él falleció. Y fue sepultado en la catedral de Neiva. Él murió en Ibagué, y desde Ibagué nosotros lo trasladamos aquí a la ciudad de Neiva, y fueron sus funerales ahí en la catedral y sepultado en la catedral. Mañana entonces, Padre Miguel, a las 10 de la mañana, las honras fúnebres de Monseñor Molina Jaramillo. Sí, señor, mañana a las 10 de la mañana presidirá, por supuesto, Monseñor Froilán Casas Ortiz, y el clero de Neiva estará ahí, con el clero y obispos de los otros lugares que puedan trasladarse hasta la ciudad de Neiva. Padre Miguel, dejemos el tema de Monseñor Molina Jaramillo ahí y hablemos aprovechando su presencia aquí en Entérate, hablemos de la celebración que se acerca del Día de los Niños. Otros lo llaman el Día del Halloween. ¿Hay algún mensaje de la Iglesia Católica frente a este tipo de celebración? De hecho, la celebración de los niños, dice Monseñor Froilán, y es una realidad, es el
25 de diciembre. ¿Y por qué el 25 de diciembre? Porque es que ese día celebra la iglesia el nacimiento del niño Jesús. Entonces es el Día de los Niños, el 25 de diciembre. El 31 de octubre es más una celebración comercial y entonces los medios de comunicación y las costumbres extranjeras pues nos llegan a nosotros y nos invaden y nos quitan nuestra idiosincrasia y nuestro ser cultural y se nos van metiendo y son celebraciones más comerciales que en realidad no tendrían ningún sentido. Pero no podemos quedarnos al margen de esto y entonces les pedimos sí a las personas que no disfracen a los niños, especialmente con cosas que van en contra de la fe, sino todo lo contrario, que ese día, como lo vamos a hacer en la Parroquia del Espíritu Santo, podamos celebrar la Eucaristía con todos los niños, bendecirlos como hacía Jesús y consagrarlos a la protección de la Santísima Virgen María. Es algo muy especial porque escuchaba yo en las noticias como cada día en Colombia se pierden alrededor de 7 niños, desaparecen, no sabe nadie qué sucedió con ellos y pues eso es realmente preocupante, como 7 niños diariamente están siendo desaparecidos. ¿Por quién o bajo qué circunstancias? No lo sabemos. Simplemente es un reporte de medicina legal que expresa esa cifra. Entonces, eso nos preocupa. Necesariamente tenemos que cuidar a los niños. Necesariamente tenemos que volver los ojos hacia ellos para protegerlos. Y una manera es la oración. Fíjense que Jesús decía, dejen que los niños vengan a mí. Y Él los bendecía, los acogía con cariño y eso es lo que también nosotros debemos hacer. Por eso la celebración de la Eucaristía para ellos, por eso también la consagración a la Santísima Virgen María y por supuesto también su dulcecito para que ellos vayan experimentando ese gusto por estar en la iglesia, para estar compartiendo con nosotros. Padre Miguel, ¿y qué le diría usted a esos padres, a los padres de familia que acostumbran a vestir a sus niños de brujitos, de diablos, todo este tipo de disfraces? Lo que nosotros decimos o lo que nosotros hacemos necesariamente está manifestando como un sentir interno. Entonces yo pienso que un buen cristiano no viste a un niño de algo que le va a decir algo en contra de su fe. Generalmente los que dicen, bueno, a mí no me interesa la fe y no me interesan los cristianos, entonces generalmente lleva la costumbre, pero son pocos, afortunadamente son pocos, y a esos pocos nosotros los llamamos a reflexionar, porque cuando un papá o una mamá le colocan el nombre a un niño, como que están proyectando lo que será durante su vida. Por eso generalmente los ídolos son los que van como haciendo carrera para los nombres de los niños. Si este es buen jugador de fútbol, entonces quieren que su hijo sea también un buen jugador de fútbol y le colocan el nombre. Ahí está, por ejemplo, nuestra estrella del fútbol, Falcao. Es de un nombre que viene del Brasil. Lo mismo, fíjense cómo a James Rodríguez también tiene una cantidad de niños que se llaman de esa misma manera porque van influyendo. Lo mismo sucede cuando uno disfraza a un niño. Quiere que eso refleje el sentir que hay en el corazón de la persona. Por eso generalmente no se disfraza de diablo ni se disfraza de cosas así feas, sino los disfrazan de príncipes, los disfrazan de estrellas del cine, de superhéroes, sí. Pero pues lo más indicado es que no haya ningún disfraz y que ellos puedan ser auténticas personas, que puedan manifestar lo que ellos son
y de las enseñanzas que han recibido. Padre Miguel, ¿cómo dice usted que va a ser la celebración de los niños este 31 de octubre en su parroquia? Sí, en la parroquia y por lo tanto también en las otras parroquias tenemos la celebración en la tarde, porque generalmente es en la tarde y en la noche que los niños salen disfrazados. Entonces allí a las 5 de la tarde vamos a celebrar la Eucaristía por y con los niños, para que ellos se sientan en una misa muy especial con ellos, una misa muy agradable. La liturgia lo permite, está la plegaria eucarística de la misa con los niños y vamos a hacer todo el rito que va a impactar seguramente mucho a los niños y por lo tanto a los adultos, a los papás que los acompañan. Por eso hacemos esa invitación especial en la Parroquia del Espíritu Santo, allá en la carrera primera 6625, para que participemos todos de esa celebración especial. Aprovecho también su presencia, Padre Miguel, para preguntarle cómo se está preparando desde ya la Iglesia Católica para la época de Navidad. Desde ya escuchamos en las emisoras música navideña, ya se siente ese fervor decembrino, Padre Miguel. Sí, nosotros también en la parroquia estamos haciendo todo lo relacionado con la programación del Monaín, que es Movimiento Navideño Infantil. ¿Y en qué consiste? Pues que no es solamente que vengan los niños, rezamos la novena y al final les damos un regalo, sino que haya también como una especie de actividades lúdicas donde también se le va a enseñar a los niños algunas expresiones civiles, por ejemplo, de cómo se elige un alcalde, cómo se elige un gobernador, cómo se llega a elegir un presidente, y se hace todo ese ejercicio con los niños en torno a la novena, en torno al rezo de los gozos y de los villancicos, que también ayudan muchísimo. Por supuesto, también hay competencias deportivas y entonces se va eligiendo a los mejores deportistas y se los condecora, se les da su regalito y están entretenidos durante toda la mañana en esas actividades. Oración, deporte y, por supuesto, formación cívica para los niños. Eso es lo que nosotros tenemos en la Parroquia del Espíritu Santo y algunas otras parroquias de la diócesis de Neiva. Pues Padre Miguel Barón, ha sido usted muy amable, gracias por estar en esta mañana de Entérate. De nuevo nuestro agradecimiento especial por brindarle a los televidentes de Entérate todos los días a las 6 de la mañana el mensaje de vida. Padre, muchas gracias. Con mucho gusto, Jesús Antonio, con mucho gusto a todo el personal que trabaja aquí con usted para que este programa Entérate pueda llegar a muchos hogares, a muchas casas, a muchas familias que lo necesitan. Gracias, Padre. Son las 7:37 en Entérate.